Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pablo Armela patrocina a Tarashi Gakko. Así que, bueno, pues siempre son bienvenidos al canal. Siempre nos aportan algo fresco, diferente, siempre nos rompen la cabeza. Así que esto promete, David. Y bueno, Sí, sí. voy a tratar de más o menos pronunciar cómo sería, porque claro, tengo aquí el título de la canción en caracteres, en kanjis. Sería algo así como Seishun wo Kirisaku Hado. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y adelante. Buenísimo, como siempre, las coreografías nunca No decepcionan. defraudan, no, no. Madre mía. A ver cómo podemos decirlo. Voy a empezar por lo que es la letra en sí, ¿vale? Que bueno, es un manifiesto sobre la urgencia de vivir. Literalmente se traduce como la onda que desgarra la juventud. Eh, Toma ya. y bueno, la onda, que sería lo de Hado, em, onda no es en plan sonido, sino una fuerza física invisible, ¿vale? Es decir, em, lo del desgarro sería el kirisaku, que es como desgarrar o cortar, se refiere al dolor, y que bueno, que la juventud, a ver si lo transmito bien, como que la juventud no se puede vivir pacíficamente, sino que es algo que se rompe para avanzar. Yo entiendo que para madurar hay que cometer errores. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Y llevarte palos en la vida y con eso maduras Sí, claro. y vas aprendiendo de la vida, ¿no? La resistencia del tiempo habla de cómo el tiempo va corriendo y cómo la normalidad intenta asfixiar el brillo individual. Creo que se refiere a la personalidad. Así que siempre hay que ser uno mismo. Em, Más cositas, porque aquí hay metáforas y simbolismo. Se refiere también, dice el eco de la sangre. Yo creo que se refiere a que, bueno, que por dentro necesitamos esa urgencia de sentir la libertad, ¿no? Y de hacer frente a las reglas impuestas por la sociedad. Luego, em, bueno, pues hace así como una dualidad entre oscuridad y luz. Supongo que, bueno, a pesar de la sensación de que en momentos pues todo es casi como si caminaras por un túnel oscuro y al final del camino pues puedes ver la luz. Y bueno, el mensaje recurrente es no importa el futuro, no importa el pasado, lo que importa es este momento que estamos destrozando ahora mismo. Me hace gracia esto. Am, Así que muy bien, me parece estupendo.
No defraudan a estas chicas. No, Además además, que, Sí, sí, dime, David. además que la coreografía, cuando han empezado a hacer el molinillo ese, digo, "Uy, alguna va a salir por ahí despedida y se van a lesionar al final". Bueno, han hecho volteretas ahí en el suelo, eso tiene que estar Sí, sí. duro, así que bueno, muy bien. Y bueno, hemos visto cómo hacían movimientos como imitando ondas de choque, movimientos fluidos, a veces con una especie de espasmos. Así que bueno, yo supongo que van a intentar representar cada cosa que hemos mencionado en la letra, pero a través del movimiento. Em, ya sabemos que las coreografías de ellas pues son muy particulares y representativas Sí, sí. de la historia que están contando. Así que nada, venga, continuamos. To be your friend 言うたって感情いつかコンフュージョン青春を切り裂く波動ここは正常涙のレインボーそうに語ればでも半数の夜脳天に焼き付く衝動つまり僕なのにスレンダー僕ら一生命のゲット終わりはしないんだ終わりたくないと願った僕は一生あなたと一緒いるわけないのにMe ha dolido el cuello, ¿eh? Ostras, Solo esto de ver. sí que es exigente a nivel físico, ¿eh? Yo Mm, sigo pensando que lo de las coreografías de estas chavalas, yo no sé quién se las inventa, pero lo complicado luego es reproducirlo es entre todas porque y sincronizarse, ¿eh? todas, Porque es muy loca, ¿eh? sí, 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 pero que todas tienen la faceta de bailarina y coreógrafa, entonces es impresionante, tremendo. A ver, también no solamente la coreografía, sino bueno, las coreografías y la armonización de voces, ¿no? Porque muchas veces cantan todas a coro, pero después hay texturas específicas. Micio aporta como un matiz más dulce, más agudo, equilibrando un poquito la rudeza de Suzuka, porque tiene otro tono de voz. Rin es más hip hop y más Sí. rítmico. Y Canon también suele aportar estabilidad, ¿no? Melódica. Así que, muy bien. Tienen ese efecto de voz que también le da un matiz interesante. Y bueno, esto yo no sé en directo, el tema de la gestión del aire es crucial. Es que me gustaría ver un concierto entero Hmm. para ver cómo llegan al final, porque tienen que llegar exhaustas No, no, de las coreografías, cantar, pegar brincos, moverse de un lado para otro. tienen que tener un fondo físico importante, Ya bastante, ves. bastante importante. Y luego los escenarios que eligen para los vídeos, yo flipo.
Esto debe ser algún tipo de mercadillo o algo, Sí, algo pero para debe hacer. ser una nave o algo y es gigantesca. Que yo no sé si iría, yo tendría que llevar un patinete o algo para llegar al final, ¿eh? Yo no. Eso de andar tanto lo llevo complicado. Son tremendas, tremendas. Sí, sí, sí. Ya lo dije alguna vez, a pesar de que llevan 11 años de banda, son tremendamente jóvenes, porque, por ejemplo, Suzuka tiene 24 años ahora. Claro. Así que figúrate, ¿no? Y Con las 13 añitos, imagino que serán todas más o menos de la misma quinta. sí, entiendo que sí, es decir, a lo mejor año arriba, año abajo, pero más o menos se ve que todas más o menos tienen la misma edad, pero me alucina muchísimo. Em, y bueno, es un grupo muy diferente y eso siempre es bueno, ¿no? De que tengan esa identidad propia. Perfecto. Bueno, pues está guay porque además las voces te proponen muchas cosas, ¿no? Tienes una técnica así como más clásica, más profunda de Suzuka, y las otras son otro tipo de energía distinta y entre todas pues hacen ese conjunto que nos gusta tanto, ¿no? Aparte Sí, sí. de nivel visual son tremendas. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, en este caso Pablo Armela, por traernos a Trashigako. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Bueno, hasta luego.